Bienvenido a Masculinidad 98. Hoy tenemos un invitado especial, el psicólogo Santiago Zapata. Santiago, ¿algo que quieras contarle a ti? Nada, hola José, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Sí, me Gracias a ti. presento, mi nombre es Santiago Zapata, soy psicólogo y psicoterapeuta, psicólogo clínico, y nada, muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, gracias. Entonces, bueno, también Santiago es de Colombia. Tenemos el gusto de colaborar con otra persona del país de Colombia. Así que nada, empezamos con el episodio de hoy. Vamos a estar hablando de el rechazo en hombres en dinámicas románticas. Y pues, argumentos básicos, cómo nos afecta como hombre y posiblemente cómo podríamos manejar este tipo de dinámica. Así que empezamos con uno de esos argumentos comunes. Quisiera empezar, algún argumento que tú hayas escuchado por el cual se da el mal manejo del rechazo en hombres. Y hay algo que he escuchado en redes sociales, ha sido compartido, o sea, no te lo voy a justificar como un tipo de artículo, ni nada por el estilo, me ha parecido curioso, Ujú. y es, incluso lo he compartido con mi pareja, lo he compartido con otras personas hablándolo, y es, actualmente las mujeres, hay más mujeres solteras. Y siento que hay un tema que también he escuchado en comentarios de Instagram, por ejemplo, en ciertos posts y demás, y están relacionados con la exigencia, entre comillas, de una relación. Pareciera que el tema del cortejo o de lo que, entre comillas, ofrecemos como hombres no es lo mínimo. Es decir, valores vinculados como viene siendo el respeto, fidelidad, si la persona quiere, digamos, una relación monogámica, no lo ofrecemos. Entonces, es uno de los argumentos que he escuchado. Por ejemplo, me rechazan porque, no sé, dijeron que no podemos tener una relación estable o que yo no le voy a ofrecer, no sé, que no voy a ser fiel o que no estoy de acuerdo. E incluso siento que esos argumentos son tomados con rabia, que no son normalizados, es decir, no tenemos como un mínimo, sino ese estándar es como lo mejor, entre comillas, a lo que podríamos llegar, cosa que pues empieza a cuestionar, empieza a resonar sobre qué es lo que ofrecemos desde el cortejo hasta una relación. Sí. Es interesante que trae eso de los estándares, el mínimo, porque llevo tiempo con la percepción de que el feminismo no está reclamando más como hombre, o sea, más inteligencia emocional, más capacidades, competencias, pues, sociales y emocionales. Esto de que no simplemente seamos proveedores económicos, no simplemente seamos estoicos o diferentes características tradicionales de la masculinidad, pues, hegemónica o tóxica, como la quieran llamar o tradicional también. eh, y, y sale a la luz lo poco que había que hacer antes para ser hombre y lo que se nos requiere hoy en día, que nos están pidiendo mucho, nos están pidiendo pues inteligencia emocional, comunicar nuestras dinámicas, no usar la rabia para justificar cualquier acción, este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo muchos hombres se enfrentan con la dificultad de no poder acoplarse a esos requisitos de la sociedad moderna? Y por ende viene la hostilidad y todo lo demás, lo cual que hablamos previo a empezar el podcast, el, el libro que estabas leyendo, lo del manejo, cómo se maneja o se interpreta la rabia, cómo se justifica, qué hay detrás de eso en cuanto a hombre. Si quisiera hablar un poco de eso. Sí, claro. Con respecto a lo que dices de los mínimos, José, pues mira que va vinculado al libro que les voy a compartir, que es un libro de Judith Butler, que se llama Sin Miedo. Siento que una de las raíces es claro, claramente la crianza. Es decir, tenemos ciertos espejos en casa en los cuales crecemos dándonos cuenta que primero, tal vez como hombres, no nos crían para saber dar una relación. Es decir, no nos crían em, para saber ofrecer tiempos de calidad, validación emocional, escucha activa y demás. Entonces, dentro de los mínimos, nos damos cuenta que ese mínimo para una relación eh, en sí debería ser, vuelvo y reitero, lo mínimo que cualquier persona ofrecería para tener una relación sana dentro de la escucha activa, la escucha de algún problema, es decir, una pareja que me pueda escuchar, me pueda apoyar, pueda validar lo que yo estoy sintiendo. Entonces, como nos damos cuenta, sí sería un mínimo, en realidad no sería una exigencia, solo que claro, como no venimos acostumbrados, no venimos ni siquiera enseñados, lo tomamos como una exigencia. Ujú. ¿Cuál en realidad viene siendo
el estándar al que venimos, digamos, enseñados a hacer. Venimos enseñados a hacer, venimos prácticamente enseñados a que tenemos derecho. ¿Derecho sobre qué? Derecho sobre absolutamente todo. Es decir, a mí me enseñan como hombre, como varón, que tengo el derecho a que cualquier solicitud que yo haga, por ejemplo, en este tema del cortejo, me sea respondida con un sí, me sea validada, me sea comprendida. Entonces, ¿sabes? Cuando, digamos, yo hago una invitación a alguna mujer y más, y si me dicen que no, porque por X o Y motivo, inmediatamente entramos a validar una de las emociones que como hombres normalizamos más, que es la rabia. Ujú, Entonces, inmediatamente digo, ¿por qué no? Porque esa persona no me aceptó de pronto esta salida, no me aceptó esta invitación. Em, y como te comento, viene prácticamente de que yo venga enseñado de que es mi derecho como hombre. Entonces, como se supone que es mi derecho, la rabia viene de una emoción compleja que viene siendo ese pensamiento de justicia. Es decir, yo siento que es injusto. Y tú sabes que en el tema de la justicia, pues pasa como con el tema de la democracia, o sea, no necesariamente es representativa. Y lo que pasa acá es que yo siento que es injusto porque no se me enseñó que una mujer me puede decir que no. ujú. Porque yo crecí es teniendo como principal referente que la mujer, como te digo que dice el libro, como dice Judith Butler, debe ser mi subordinada. Entonces, claro, pues una persona que a ojos míos es mi subordinada, ¿cómo me va a decir a mí que no? ¿Cómo me va a mí a rechazar algo? Y ahí es cuando nace una emoción la cual yo valido, que es la rabia. Esto no solo lo vemos de manera física, sino también, o sea, en un contacto directo, sino también lo vemos en redes sociales. Entonces, por ejemplo, hay muchas mujeres que por medio de diferentes redes sociales comparten un pantallazo de una conversación de algún hombre que les hizo algún comentario eh, de, no sé, una historia en Instagram, por ejemplo, y ves que la chica no responde el comentario e inmediatamente, ¿qué es lo que viene? El insulto. Entonces, por decir palabras muy sutiles, sería que, no sé, que te crees mucho, que porque yo no tengo X cantidad de dinero, claro, no tengo cierta edad, o sí. Y ahí es Ujú. cuando uno en comentarios en redes sociales empieza a ver que hay hombres que justifican que el tema del cortejo no va a ser rechazado si el hombre, entre comillas, o tiene dinero o físicamente, o sí, físicamente o normativamente es lindo, entre comillas, y se empieza a como a compartir cierta incomodidad que justifica el tema de la rabia de ciertos comentarios y que aumenta en sí esta sensación, o bueno, este colectivo de rabia frente al rechazo. Ese entitlement, ese sentido de derecho de que yo, pues, mira, pues yo, si actúo de esta manera, porque también se ve como una fórmula que da paso a la expectativa, yo soy caballeroso y tú reaccionas de forma positiva, porque siempre se me enseñó que si te abro la puerta, si te digo que eres linda, si te pago el trago, si hago ciertas cosas, ciertas claves sociales, voy a adquirir, sí o sí, en parte con ese sentido del derecho, la gratificación sexual o romántica que estoy buscando cuando en realidad no, porque, o sea, puede ser porque la mujer ya tiene pareja, no está interesada, acaba de salir de una relación, está pasando un mal día y no le interesa nada que sea romántico o algo por el estilo, está ajorada con algo, o es de otra orientación sexual, claro, o sea, Sí, normal. Hay una gran cantidad de razones por las cuales esto puede darse y eso no le quita al hombre, porque el hombre puede tener su valor y ser una buena persona y todo lo demás, y simplemente si no se da en ese encuentro, normal, que es parte de las recomendaciones que yo quisiera dar al final del episodio, o sea, eso de no cogérselo personal, como que no es un problema contigo, no tiene que ver contigo, es meramente la persona que decide rechazar esta dinámica o no participar en esa para no usar el rechazo como que como una palabra tan pesada, por decirlo así. Eh, pero sí, o sea, entonces ahí vemos también lo de los mensajes en línea. Pues yo tengo muchas amigas cercanas que me han compartido este tipo de imagen de sus sí, propias experiencias o otras amistades, que es
hacen algún comentario sobre su cuerpo, que si, el tamaño, cuáles son el tamaño de tu seno, que si las cosas que le harían sexualmente, que si tratan de escribir alguna dinámica, sabiendo que está en una relación, intentan hacerle un acercamiento sexual o algo por el estilo, como que también, o sea, en parte es como una falta de dignidad o respeto hacia la mujer, la pareja de la mujer, él mismo. Porque, pues, porque llevaría a cabo eso, no sé, son diferentes dinámicas que se basan de eso mismo que muy bien dice, ese sentido de que tengo derecho a esto, aunque no se diga, pero es por el privilegio masculino, básicamente, o sea, porque existe una sociedad donde favorece mucho al hombre en diversas dinámicas, entiendo que en este ámbito también me favorece, por ende merezco esta gratificación o esta atención o algo por el estilo. Entonces, Sí. ¿qué me dices de, o sea, bueno, en tu práctica? Me interesaría saber por si acaso, ¿has tenido algún tipo de experiencia en tu práctica que algún paciente, un participante te viene con algo de este tema? Sí, José, mira que dentro de la práctica, en las conversaciones hay muchos justificantes. Por ejemplo, cuando hay hombres que han terminado una relación o que, por ejemplo, están en algún otro proceso a nivel de salud mental, o sea, por cualquier otro motivo, invento, no sé, trabajo. Ujú, Pero pues tú sabes que obviamente a medida que se dan los procesos psicoterapéuticos van pasando cosas, ¿no? Entonces la persona está saliendo con alguien, por ejemplo, y comenta esa rabia con la que dice, pero no entiendo de pronto por qué esta persona me dijo que no, por qué esta persona me dejó hablar, por qué me dijo que ya no quería salir conmigo, si yo, literalmente lo que dice, si yo la invité, si yo le envié esto, si yo le compré esto, si yo ujú, hice tal cosa por ella. Entonces, en relaciones heteronormativas, entonces empezamos, si se empieza a relacionar sí o sí el tema del gasto, entre comillas, el gasto que haga la persona, alguna invitación y demás. Y incluso los mismos hombres lo expresan como si fuera una inversión, ¿sí? Entonces le invertía a esta persona. ujú, Y no estamos hablando de una inversión a nivel de tiempo, por ejemplo, sí, que yo diga como di mi tiempo, sino la persona se refiere muchas veces al tema económico. Y algo que sí o sí siempre se relaciona es la necesidad de un justificante. Sí, yo necesito el justificante. Y algunas personas en terapia incluso dicen, que siento yo que también es un discurso machista, el honor de hombre, ¿sí? El honor de hombre, o sea, se hirió mi honor de hombre. Y cuando uno piensa con respecto a este honor, entre comillas, uno se da cuenta que como discurso es una práctica en la cual nos hemos criado. ¿Cómo es, digamos, cómo se ve esa práctica? Muchas veces se relaciona, que yo la vinculo mucho al tema laboral, se relaciona mucho con la perseverancia. Es decir, ujú, a nosotros como hombres nos crían en el intenta, o sea, tienes que seguir haciéndolo, tienes que seguir intentándolo. Incluso muchos hombres en su discurso dicen un no solo es un sí demorado, ¿sí? Solo tengo que seguir ahí, solo tengo que seguirle hablando, solo tengo que seguir ujú, intentando conquistarla. Entonces, muchas veces en el tema de la perseverancia, como te venía diciendo, como es un tema que desde chiquitos, el no es un sí a nuestra forma de ver. Es decir, él no es un sí trabajado. Si a mí me dicen que no, significa que yo debo seguir haciendo las cosas, debo seguir insistiendo, debo seguir escribiendo, enviando detalles y demás. Y tenemos que normalizar que el no, desde ese primer no, es un no. Es decir, no nos deben ningún justificante, no nos deben, pero dime por qué, si es que estás en una relación, o si es que no te intereso, o si es que sí te intereso, pero pasa algo. Sí, o sea, no necesitamos, digamos, normalizar ese justificante porque tengamos presente que la insistencia para cambiar la percepción de la mujer tal vez en esa situación termina siendo muchas veces una forma de acoso. ujú, Una forma de acoso de manera verbal en la cual, digamos, esta persona se puede sentir incómoda, puede incluso cortar cualquier contacto, ya ni siquiera por respeto ni nada, pues porque es una insistencia que pues, es molesta. O sea, debemos entender que nosotros como hombres muchas veces en la vida podemos tener de pronto personas que nos han coqueteado, que nos han hecho alguna invitación o algo, pero no vamos a tener la experiencia de vida que tiene una mujer, que es mucho más habitual, mucho más común, pues obviamente por el tema cultural, que el tema del cortejo sea hacia ellas. Entonces es algo que tenemos que entender, que tenemos que normalizar también, para darnos cuenta que nuestras acciones pues pueden llevar más allá, pues en una incomodidad en realidad, y normalizar pues ese no de primera mano. Ahora bien,
¿Qué pasa con el tema del no? Una vez se normalice, también tenemos que entender e identificar que como es un rechazo y al fin y al cabo somos seres sociales, el no o el rechazo se traduce es yo no voy a pertenecer a ese grupo. Así sea una persona, yo no voy a pertenecer con esa persona. Y eso sí está muy implícito en nuestra genética. Es decir, funciona como una fuente de refuerzo. Entonces, si yo no voy a pertenecer ahí, me voy a sentir mal. Y empieza un cuestionante muy grande entre los hombres y es, tal vez yo no me he dado cuenta si mi valor como persona depende de un sí o de un no. Entonces, prácticamente coloco todo lo que yo percibo que valgo como persona, como hombre, en un sí, en la aceptación de una salida, en la aceptación de una relación, en la aceptación de algún vínculo sexual que de pronto a mí me interese. Y pues claro, si pongo todo en ese punto, si recibo un rechazo, se me cae prácticamente esa percepción que tengo de mí mismo, esa percepción de cuál es mi valor, qué puedo ofrecer, no sé, otras cosas tal vez en las que yo sea interesante o me agraden de mí mismo, porque todo lo pongo frente a la percepción de otra persona. Sí, Es fíjate, perfecta. sí, que si bien somos seres sociales, esto de pertenecer a esta dinámica, sea en pareja nada más, porque sea por con una chica, es interesante porque parte de esto viene el desarrollo de la masculinidad, de la hipersexualización, donde tú tienes que cumplir con una cuota de experiencia sexual a tal edad. O sea, mientras más pasas sin perder la virginidad, pues menos valioso es tu masculinidad, porque pues Sí, no tienes esa experiencia sexual y todo eso que ha sido tan normalizado o forzada en estos hombres jóvenes. Pero entonces tanta hipersexualización, pero tan poca capacidad de llevar a cabo dinámicas saludables con el sexo opuesto, hablando específicamente de hombres heterosexuales, porque, por ejemplo, te socializan la mente para pensar como el hombre tradicional de esto de que si tengo el derecho a estas cosas, lo que he aprendido en pornografía y otras dinámicas un poco dañinas a nuestras dinámicas sociales. Entonces, uno con esa herramienta defectuosa entra al mundo a interactuar con, en este caso los hombres heterosexuales, interactuar con mujeres para poder adquirir algún tipo de experiencia sexual o romántica o algo así. Entonces, piensas que la mujer va a reaccionar o recibir esa atención de la misma forma que tú lo recibirías con esas herramientas defectuosas, cuando a la mujer, en promedio, usualmente, se le socializa de otra manera, se le pone la vergüenza a base de las dinámicas sexuales, o se tiene que ser más conservadora con eso, porque el no serlo se consideran pues, otra cosa negativa. Entonces, con todos los insultos que podrían llevar a cabo ese tipo de cosas por el status quo de la opresión sexual femenina y todo lo demás. Entonces, sí, aparte de eso, la reducción en consumo de pornografía en mujeres, la noción de que tienes que ser agradable para ser aceptada, por ende, y quería traerlo antes, pero lo traigo ahora para aprovechar, que hay muchas mujeres que podrían dar el rechazo, pero hay muchas mujeres que podrían dar el sí por miedo o por incomodidad o por no saber qué va a pasar si te digo que no. O sea, y si eres de los hombres que reacciona agresivamente, pues yo no quiero estar en esa situación, te digo que claro, sí y no va a funcionar porque no quiero, pero te dije que sí por miedo. Y es como sí, que, pues entonces, ¿cómo reaccionas después cuando te enteras que fue por eso? Porque sí, puedes no ser una persona peligrosa, pero por percibirse de esa forma, sea por vestimenta, tono de voz, apariencia o algo por el estilo, que puedes denotar una idea incorrecta, pero esas ideas incorrectas se forman a base de experiencias previas que pudo haber tenido la persona, la mujer en este caso, de diferentes heridas emocionales, verbales, psicológicas, físicas o algo así, a base de experiencias románticas pasadas. Y pues como que ellas se protegen de una forma y nosotros con este anhelo de atención femenino, que es como que cómo es que verdaderamente podemos lograr ese balance, por decirlo así. Incluso mira, José, que en ese tema que tú mencionabas, hace poco pues había mirado un estudio que se había hecho en Chile entre en cortejo en un grupo de estudiantes, más o menos en promedio eran 500 hombres y 500 mujeres que se entrevistaron. Es un estudio más o menos de 2008, si no me equivoco. Y los resultados que mostraba el tema del estudio era que las mujeres habían, pues respondían que al menos el 30% había sufrido de alguna dinámica violenta en el tema de invitaciones, es decir, había sentido que habían sufrido de violencia a nivel psicológico, de alguna violencia a nivel verbal, un porcentaje, y ahí empezaban a desglosar porcentajes, por ejemplo, el 12% había
pues confesó que había evidenciado violencia sexual e incluso uso de alcohol o alguna otra sustancia psicoactiva por medio de hombres, una vez los había rechazado. Y a comparación en el tema de hombres, que se tocó una dinámica diferente, la dinámica era más que todo como la percepción. Mm, ¿Por qué toco el tema de la percepción? Porque me llamó mucho la atención que el 20% de hombres en ese estudio todavía decían que les parecía mentira cuando una mujer decía que había sufrido de un abuso sexual. Y otro porcentaje, aproximadamente era el 22%, Ujú. decía que las mujeres eran quienes provocaban esas situaciones. Y aparte que no necesariamente los hombres sabían cómo gestionar, o sea, cómo manejar ese deseo sexual. Entonces, habrá gente que dirá, bueno, de pronto no es la mayoría, pero pues uno igual se da cuenta que es un porcentaje alto en una primicia que no debería pasar, que no Ujú. debería ser la normalización. Y aquí nos damos cuenta que aún hay prácticas pues prácticas violentas que están vinculadas con el cortejo cuando me dicen a mí que no. Entonces, por ejemplo, uno escucha en el diálogo de hombres que se toca, por ejemplo, el, es que si nos vamos a ir del lugar cuando ya esté tomada, o prácticas que se normalizan mucho, tipo voy a darle más trago, o venga, ayúdame a emborracharla a ella, ¿sí? Y son prácticas que se normalizan, incluso se toma como si fuera un juego y demás. Ujú. Puede que hayan personas que no la tomen con una intención, de pronto como un abuso sexual, pero cuando uno se detiene a pensar, se da cuenta que es una práctica en la cual uno se está aprovechando al fin y al cabo de una persona. Y Está disminuyes la capacidad de out, consentir de la persona. claro. Sí, 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 totalmente. Y como te digo, son prácticas que vienen a ser normalizadas, pero cuando vemos desde el otro lado, nos damos cuenta que no es que sea un escándalo, no es que sea un show, sino es que desde el otro lado la mujer lo está percibiendo como, o sea, lo está percibiendo y es también una Ujú. forma violenta, la cual yo me doy cuenta que se están aprovechando de mí, porque Sí. estoy en cierto estado de vulnerabilidad, pues obviamente por el consumo de sustancias. Nomás tomando ese ejemplo. Sí, entonces quisiera movernos un poco al esto de cómo el rechazo nos afecta a nosotros, a los hombres, a base de tu percepción, de tu experiencia como hombre, si habrás pasado por rechazo, todo el mundo lo ha hecho. Claro. O sea, ¿qué dirías que son los efectos de eso? Ya tocamos un poco en esto de que somos seres sociales y el rechazo afecta porque no logramos formar parte de un grupo social, aunque sean dos personas y ya. Así que cuéntame, ¿qué tú percibes que serían estos efectos negativos? Listo. Lo primero es que yo me di cuenta que ese tema de la hipersexualización que tú comentas es prácticamente un llamado de atención para que uno como hombre se dé cuenta que el machismo también nos afecta, porque muchas veces para hablar de este tema del machismo, yo tengo que darme cuenta que a mí también me afecta para que me empiece a interesar el tema y me dé cuenta que puede reducir, pues, decirlo así, pues, la calidad de vida que tengo. Em, entonces, si yo empiezo por esa premisa, ya me doy cuenta que no más en el tema del rechazo voy a normalizar la rabia. O sea, somos muy permisivos con la rabia. Entonces, voy y me reúno con un amigo y de pronto le digo, parce, me pasó esto con esta vieja y empiezo de pronto a hablar mal de la persona. Me doy cuenta que soy muy cargado por el rechazo. Soy muy permisivo con esa emoción, incluso la otra persona también, pero no somos permisivos con las otras emociones. No Ujú. soy permisivo con la tristeza, no soy permisivo con llorar, porque no pasa absolutamente nada. O sea, si yo lloro frente a un amigo por un rechazo de pronto de una persona que, no sé, la primera vez que le hablé, me diría que yo no tendría por qué llorar por ese motivo. Y pues al fin y al cabo terminamos siendo invalidantes con lo que sentimos entre nosotros. Ujú. Entonces lo primero es que yo pudiera normalizar las otras emociones que tengo, no solo la rabia, sino también la tristeza. Eh, ¿Qué más surge ahí? Decepción, de pronto, y si es decepción, ¿por qué? Culpa, o sea, que le podamos dar un nombre a ese malestar. ¿Cómo se llama esa emoción? ¿Cómo se llama ese pensamiento reiterativo que tengo de pronto de experiencias pasadas? Porque al fin y al cabo, como tú decías, pues todos hemos tenido rechazos, entonces está bien que normalicemos qué más sale. Sí, una de las emociones que pues más se mantiene es la rabia. Como les decía, que yo pueda cuestionar de dónde viene esa rabia. Viene porque siento que no debo ser rechazado, viene porque siento que no es justo, viene porque siento que esa mujer me debe un justificante, me debe una explicación. Entonces que yo pueda empezar
ya que pues me abrí a mis emociones y a mis pensamientos, que pueda empezar pues también a plantearme nuevamente de dónde viene esta rabia, porque al fin y al cabo está bien que yo me sienta de cierta forma en el tema del rechazo, es normal, o sea, yo no soy una pared y es algo que toca aceptar como hombres, no somos una piedra, o sea, estamos Ujú, vivos, sangramos también, pero ¿cuál es la emoción que se mantiene por más tiempo? ¿Cuál es la emoción que me hace actuar? ¿Sí? Que me hace de pronto referirme a otra persona con rabia, que me hace contar la experiencia cargado de un juicio de valor. Am, una vez yo pueda aceptar esa emoción, una vez yo me pueda dar cuenta cómo afecta esto, yo puedo empezar a darme cuenta si afectó también mi autoestima, si afecta también la percepción que tengo de mí mismo. Y si es así, está bien que yo me cuestione si lo que yo pienso de mí mismo se basa solamente en mis relaciones, porque ahí estoy cerrando una gran parte que nosotros tenemos, que es, pues, cómo nos percibimos únicamente a un, digamos que a un área de la vida que es como esa área afectiva sexual, y nosotros ujú, no solo somos personas que cortejamos, no solo somos personas que salimos, sino pues con otras personas, sino también somos amigos, eh, habrán personas que son hermanos, padres, que les gusta algún deporte, profesionales en ciertas áreas, qué sé yo, o sea, lo que intento explicar es que somos un compendio de muchísimas áreas que tenemos, pero muchas veces nos centramos únicamente en esa área para justificar cuánto valemos como persona. Y eso va a hacer que el rechazo duela aún más, o sea, aumente mucho más pues esa carga a nivel emocional. Um, una vez, pues yo digamos que amplié esto, me voy a dar cuenta que tengo más herramientas para el manejo del rechazo. Es decir, siempre va a ser mucho más sano y más llevadero una persona que de pronto sufre un rechazo, pero tiene un buen círculo de apoyo. ujú. Sufre un rechazo, pero le gusta un deporte. Eh, Vive un rechazo, pero sabe que mañana va a ser una práctica que para él sea valiosa. Qué sé yo, no sé, pintar, dibujar, escuchar música, sí, o sea, cualquier cosa que enriquezca la vida de esa persona, o sea, que para esa persona sea valiosa. Eso va a hacer que yo también tome desde otra perspectiva esa situación, es decir, incluso desde una filosofía estoica, lo vea como una forma de aprendizaje, lo vea como una forma en la cual, pues nada, son cosas que suelen suceder, son cosas que pasan, y me va a reducir a mí la carga a nivel de emoción, me va a reducir a mí el juicio de valor que tenga frente a la otra persona. Entonces, Ujú, estoy teniendo al fin y al cabo un proceso en el cual hay de construcción, en el cual puedo abrirme frente a mis relaciones sociales, en el cual puedo enfocar un poco más de mi tiempo en otras áreas que también son valiosas para mí, que también me definen como persona, y me desligo un poquito de definirme como un rechazo, porque ahí, digamos, va mucho el tema de las palabras, ¿sí? O sea, sé que suena, em, digamos, no sé, chistoso que yo vaya a decir como, pues si a mí me rechazan, soy un rechazado, sí, pero muchas veces es algo que uno inmediatamente concibe. Entonces esto va a desencadenar, pues, que yo me sienta de una manera negativa frente a mi autoestima, a mi imagen física, y que yo únicamente como que me centre en esos puntos, olvidándome que yo soy mucho más y que al fin y al cabo el tema de un rechazo no significa que yo sea un rechazado, como digo, sino que ujú. uno tiene muchas más aristas, y que yo acepte también que esa persona no me tiene por qué a mí dar un justificante del por qué me dijo que no, porque al fin y al cabo mi valor como persona, como hombre, pues no tendría por qué quedarse únicamente en la decisión de una persona. O sea, yo también tengo que tener en cuenta que esa persona tiene sus mínimos, sus gustos, y pues que está bien. Sí, fíjate, mientras habla, pienso como si fuese un modelo conceptual, los tres componentes que hay que estar pendiente en esto del manejo del rechazo sería las distorsiones cognitivas que amplifican el efecto que pueda tener este tipo de dinámica social, la inteligencia emocional, que es lo que lleva al mal manejo de las emociones, que termina en rabia, hostilidad, violencia, tristeza, baja autoestima y todo lo demás. Y lo otro sería que en sí sería una distorsión cognitiva, la personalización. O sea, cogérselo personal como que definirse a base de el percibido fracaso
de este encuentro social, porque claro, digo que todo el mundo ha pasado por rechazo, habrán otras personas que han pasado más por rechazo que uno, otros Claro. menos, ahí entran factores de cuán atractivo eres, habilidades sociales que tienes, sentido de humor, pasiones, profesiones, competencias, ese tipo de dinámica, la capacidad de verbalizar, de qué diga, de percibir el lenguaje no verbal de las personas, eso de read the room, ese tipo de dinámica, porque si yo veo que una persona está, una mujer está incómoda mientras yo hablo con ella, pues yo como que, pues está bien, pues nada, pues me voy y ya y no pasa nada y eso, y mejor eso a tratar de forzar y cambiar de pensar en estos encuentros tan rápidos que son, está en una barra, o sea, conociste a una persona, no tienes como que todo el tiempo del mundo para tratar de justificar tu presencia o justificar el que te den la aceptación o algo así. O sea, si no funciona, pues no funciona y ya. Porque como bien dijiste en el medio del episodio, el tratar de buscar la justificación entraría posiblemente en acoso. O sea, en tu persistir en estas dinámicas cuando la persona sigue incómoda o algo por el estilo. Así que por lo menos así lo veo de lo que está hablando. eh, y me interesa mucho, o sea, porque siento que cada episodio que hago, una de las metas principales para poder adquirir un outcome deseado es la inteligencia emocional, o sea, el manejo adecuado de las emociones no deseadas para convertirla en experiencias de aprendizaje, dinámicas deseables o pues que surjan emociones sí positivas, deseadas, como quieras llamarle, porque eso mismo es lo que no se nos permite. O sea, no tenemos espacios para hablar sobre las emociones de una forma que no se nos juzgue o se nos mofe o algo así, porque los hombres siempre lo convierten en un chiste o lo invalidan, o rápido entra la homofobia o la antifeminidad. Y aunque sea con cariño, que la persona piensa que está haciendo eso, pero como que el humor, cada vez que se habla de emociones, le quita la seriedad a la conversación, que es muy Claro. necesaria y muy seria. Por eso vemos, entonces yo hice un video recientemente sobre el actor de la serie Euphoria, Dios mío, Arthur Cloud, creo que se llama, que se quitó la vida lamentablemente y se decía que él tuvo sus retos con salud mental, que él estaba trabajando con el duelo de su padre por haberlo perdido hace una semana antes de quitarse la vida. eh, entonces, vemos que es lo mismo, al igual que Robin Williams o cualquier persona famosa que se haya quitado la vida, lamentablemente, es como que, ¿cómo pudo haber pasado? Hay que hablar más de salud mental, hay que priorizar estos asuntos en hombres y cosas así, mis oraciones y mis pensamientos contigo y todo, pero no se toma la acción. Claro. Y no me quiero aprovechar de las noticias lamentables que son estas personas que se quitan la vida, ni tampoco quiero criticar ni nada por el estilo. La crítica va dirigida específicamente a la inacción de proveer esos espacios de salud mental para hombres, porque el estoicismo, que es un estoicismo defectuoso, no es un estoicismo verdaderamente como es la filosofía del estoicismo, es reprimir emociones, no es manejarlas de una forma calmada. O sea, Claro. la antifeminidad, porque si tú crías al hombre diciéndole no seas mujer, entonces a la mujer sí le permites expresar sus emociones, pues expresar emociones es de mujer. Y uno le coge miedo a eso porque que no me perciban como mujer o como gay. Que esos son Claro, los me hace miedos más menos más. grandes de muchas personas, claro, de muchos hombres. Eso hay como un montón de retos, honestamente. Y en parte por eso, literalmente por eso es que existe este espacio. O sea, por yo como hombre ver las deficiencias de apoyo de la salud mental en hombres que tenemos. Así que sí, siento que como me fui a una tangente así bastante larga. Pero nada, entonces como que para concluir el episodio, ¿qué quisieras decirle al público, a estos hombres en proceso de construcción, hombres que no se han deconstruido todavía, o estas figuras de apoyo para los hombres en deconstrucción en cuanto a cómo poder manejar de la mejor manera esto del rechazo? Listo. Principalmente yo diría que nos podamos cuestionar cómo estamos llevando a cabo este cortejo con mujeres que nos llaman la atención, porque no voy a Ujú. decir que todos nacemos en este proceso de construcción. O sea, siento que al hablar de estos temas, pienso cuando era un poco más joven, pienso en los errores que cometí, pienso si alguna mujer se puede haber sentido incómoda, si en algún momento puedo haber dicho como, me estás insistiendo, me estás escribiendo, ahorita no quiero, dije que no, por ejemplo. Entonces es que nos demos cuenta que nos puede pasar y que la deconstrucción al fin y al cabo inicia por ese proceso en el que yo me di cuenta que estoy haciendo algo que
pues que a nivel de patriarcado se normaliza, pero no significa que yo lo tenga que normalizar. Ujú. Segundo es que yo me pueda cuestionar hasta qué punto me permito sentir, hasta qué punto me doy cuenta que rechazo, suprimo cierta emoción que se transmite de pronto en un pico de ansiedad, en alguna situación, en un desborde de lágrimas, en un espacio en el que consigo privado, en vez de abrirme con alguna persona en la cual confíe. Es decir, es una invitación para ser vulnerables. No significa que el hecho que yo sea vulnerable sea frágil. Yo puedo ser vulnerable, e igual significa que puedo llevar todas mis cosas a cabo, o sea, que a mí no me impide absolutamente nada llorar. Entonces, que normalicemos el hecho de poder sentir en este tema del rechazo, que podamos hablarlo con otra persona, que podamos descargarnos, porque tengamos presente que muchas veces si lo decimos con rabia es porque somos permisivos con la rabia, pero hay más emociones ahí, hay muchas otras emociones ahí, hay muchos pensamientos que de pronto podemos hablarlos y abrirnos con otras personas. Y lo último con lo que cerraría el tema del rechazo es que no nos centremos únicamente en esa área de nuestra vida. Es decir, tenemos muchas otras cosas que nos pueden ayudar a que esa situación sea mucho más llevadera. Por ejemplo, y ahí entra una práctica que siempre intento dejarle a mis consultantes, que es la autocompasión. Es decir, ¿cómo te gustaría tratarte luego de ser rechazado? Es decir, ¿cuál es la persona que tú más quieres en el mundo? Imagínate que a esa persona lo rechazan o la rechazan. ¿Cómo lo tratarías o la tratarías tú? Trátate igual, como tratarías a esa persona. O sea, la consiento, la invito por un trago, la invito a comer algo, le hago un café, veo una película con él, con ella, por ejemplo. Así nos deberíamos tratar. Y eso pues obviamente va a aumentar el bienestar, va a aumentar que entendamos la situación, que entendamos que es normal sentirnos tristes, de pronto decaídos, tener ciertos pensamientos de pronto de duda, como qué pasó, cuál fue el motivo, y de ahí que podamos ampliar un poquito el motivo. Como les digo, no desde la otra parte, porque la mujer no nos debe ningún justificante del por qué el rechazo, sino que podamos pensarlo con respecto a tal vez nuestras habilidades sociales, tal vez algún tema de conversación que de pronto no le gustó a esa persona, pero no significa que a ninguna otra le vaya a gustar, porque tengamos presente que al fin y al cabo todo va pues para gustos, colores, al fin y al cabo. Em, Tal vez algo con respecto a mi lenguaje verbal o no verbal, algo que yo quiera tener presente en mi imagen física por mí, que lo quiera mejorar por mí, que quiera tener, aumentar de pronto mis prácticas de autocuidado, el tema del ejercicio, tomar agua, higiene bucal, el Ujú. arreglo de mi cabello, de mi barba, por ejemplo, pero recuerden, por mí, no por la otra persona, sino al fin y al cabo porque para mí es valioso, porque pues soy un ser valioso. Claro, y me encantan las recomendaciones que estás dando. Y evidente que sí, o sea, hay que permitirnos sentir más, hay que estar consciente de dinámicas no verbales, hay que definir nuestro valor de otra forma que no dependa de dinámicas exteriores o socializadas para este tipo de cosas. Hay que dejar atrás esto de las expectativas dañinas de la masculinidad hegemónica y ahí mismo entra lo de hegemonía. O sea, este sentido de control, de tomar, de tomar a la fuerza el control de dinámicas sociales, que, o sea, acorde a R.W. Connell, que fue quien primero dio este término de masculinidad hegemónica, que era este sentido de controlar las dinámicas sociales mediante el uso de poder y otras dinámicas violentas, sean violentas físicas o no físicas, para poder hacer esta dinámica. Entonces, cuando vemos una sociedad más feminista, más progresiva ante la igualdad de género, pues vemos que esas dinámicas pues no se van a tolerar tanto. Por eso vemos más rechazo, más mujeres solteras, más dinámicas de que si no se hace bien, pues no se hace o va a haber un backlash, va a haber unas consecuencias a estas acciones hegemónicas. Así que nada, o sea, yo para cerrar también diría, o bueno, concuerdo completamente con lo que estás mencionando y también iría atrás a los componentes que dije de que si la inteligencia emocional, la, las distorsiones cognitivas y la personalización de esto para definir el valor de uno, que hay que estar pendiente. Así que nada, esto es, bueno, también, y había mencionado, te mencioné a ti, Santiago, que iba a decirlo al principio, se me olvidó, la nota aclaratoria. Esto no es una crítica, un regaño a los hombres, no es que, lo está haciendo mal y no, y para, y qué sé yo qué. Esto es, vamos a pensar sobre cómo lo estamos haciendo, vamos a pensar de dónde sale
nuestra hostilidad hacia las mujeres cuando nos dan el rechazo. Vamos a pensar por qué yo pienso como pienso y por qué yo pienso que debería tener este approach ante la situación romántica cuando Ujú. vemos que las reacciones son sentimientos de que están siendo acosadas o violentos o algo por el estilo. Como que qué hay detrás de esto y cómo puedo hacerlo de una forma agradable. O sea, tomando en cuenta los temas discutidos en este episodio, no es que va a tener, de la nada va a tener éxito en todos los encuentros románticos que tenga, pero sí se va a reducir la posibilidad de que la persona se sienta incómoda o acosada, sí va a reducir la posibilidad de que tú te sientas menospreciado o con baja autoestima o que tu masculinidad está en reto o algo por el estilo, simplemente por el rechazo. O sea, hay que ver. También, y esto serían ya consejos de dating y eso, pero es como que no enfocarse en el número, sino la cualidad. O sea, en vez de cantidad, cualidad de estos encuentros, porque hay muchos hombres que pienso que están como que, pues mientras más mujeres mejor, pero entonces intentan esto, no funciona, van para la otra, no funciona, va para la otra. Y ahí sigue el ciclo y nunca se paran para pensar como que, pues, ¿por qué no funciona? O ¿por qué si funciona no me da los resultados que quiero? O algo por el estilo. Pero nada, esos son diferentes tangentes. Ya cerrando el episodio, quiero darle las gracias a todos los que hayan escuchado hasta este punto. Gracias a Santiago. Llevamos hablando ahí de vez en cuando por las redes y por fin se dio esta oportunidad para colaborar, que me alegra mucho. Si quieres compartir tus redes o algún proyecto que tengas que quieras compartirle al público. Sí, claro, José, gracias. Pues nada, gracias a la gente que nos escuchó, a las personas que les interesa seguirme, salgo en Instagram como PS Santiago Zapata, o sea, doble S. En TikTok salgo igual, PS Santiago Zapata. Son las dos redes que ahorita estoy manejando. Intento subir contenido con respecto al tema de salud mental y demás. Entonces, pues nada, ese sería como el proyecto que ahorita pues está en proceso. Sí. Entonces, también, como siempre, estos episodios no sustituyen servicios de salud mental. Si entiendes que debes recibir servicio, por favor, comunícate con tu proveedor de plan médico principal o cualquier persona que entiendas que pueda ayudarte a conseguir estos servicios. Mil gracias nuevamente, Santiago, por la presencia hoy. Ojalá se pueda repetir en algún otro caso, de algún otro tema. Me alegraría mucho. Así que nada, esto ha sido Masculinidad 98. Que tengan buen día. ¿Sí?